Si crees que la inteligencia artificial empezó con ChatGPT, estás completamente equivocado. La IA lleva más de 70 años evolucionando, con fracasos, inviernos tecnológicos y avances que cambiaron el mundo. Y lo que está pasando ahora ya se predijo hace décadas. En este video voy a hablarles de la historia y origen de la IA, creador, evolución y todo lo que deberías saber para entender de verdad lo que es la inteligencia artificial. Para entender la inteligencia artificial hay que irse a una época donde ni siquiera existían los ordenadores como los conocemos hoy. Estamos hablando de los años 40. Máquinas gigantes, llenas de cables, ocupando habitaciones enteras y apenas podían hacer cálculos básicos. Pero aquí viene lo interesante. La pregunta ya estaba sobre la mesa antes de que la tecnología estuviera preparada. En 1950, un matemático llamado Alan Turing plantea algo que en ese momento sonaba casi absurdo. ¿Puede una máquina pensar? Y ojo, porque no está preguntando si puede calcular, está preguntando si puede pensar. Esto cambia completamente el enfoque, porque hasta ese momento las máquinas eran herramientas. A partir de aquí, empiezan a verse como algo más. Y para intentar responder a esa pregunta, propone una prueba que hoy sigue siendo referencia, el test de Turing. La idea es simple pero brutal. Si tú hablas con una máquina y no puedes distinguir si es un humano o no, entonces esa máquina es inteligente. No porque entienda lo que digas, sino porque parece que lo entiende, y aquí está el detalle que mucha gente no entiende. La inteligencia artificial nunca trató de replicar el pensamiento humano, sino de imitar sus resultados. Ese matiz lo cambia todo. Vale, aquí es donde la inteligencia artificial deja de ser solo una idea y pasa a convertirse en un campo real. Año 1956. Un grupo de científicos se reúne en una universidad en Estados Unidos con una ambición bastante clara: crear máquinas inteligentes. Y no estamos hablando de algo pequeño. Ellos creían que en unos pocos años lo conseguirían. En esa conferencia, organizada por John McCarthy, se acuña por primera vez el término inteligencia artificial. Es decir, aquí nace oficialmente. Pero había un problema. La idea era brillante, pero la tecnología no, ya que no había datos ni tampoco había potencia, y los modelos que usaban eran demasiado simples. Aún así, este momento es clave, porque marca el inicio de todo lo que vendría después. Y también el inicio de uno de los mayores errores de la historia de la IA: subestimar lo difícil que era realmente crear inteligencia. Entre los años 70 y 90, después de toda esa ambición, después de pensar que en pocos años iban a crear máquinas inteligentes, vino el golpe de realidad. Porque no funcionó. Los sistemas eran demasiado limitados, no había datos suficientes y la potencia de los ordenadores era ridícula comparada con lo que hacía falta. Todo lo que habían prometido simplemente no llegaba. Y aquí pasa algo que suele repetirse mucho en tecnología. Cuando las expectativas suben demasiado rápido y no se cumplen, llega el efecto contrario. Se corta la financiación, los gobiernos dejan de invertir, las empresas pierden el interés y muchos proyectos se abandonan. En ese caso, el test de Turing. Y después de años donde parecía que la inteligencia artificial estaba prácticamente muerta, pasa algo que cambia completamente la percepción. Año 1997. Una máquina creada por IBM, Deep Blue, se enfrenta al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Y no estamos hablando de cualquier juego. El ajedrez siempre se ha considerado un símbolo de inteligencia, de estrategia, de pensamiento profundo. Pues esa máquina ganó, ya no como una promesa, sino como algo que empieza a dar resultados reales. Y aquí la gente empieza a darse cuenta de algo incómodo. Igual las máquinas sí pueden superar a los humanos en ciertas tareas, pero ojo, porque esto también se malinterpreta mucho. Deep Blue no pensaba ni tampoco entendía el ajedrez. Simplemente calculaba millones de jugadas por segundo. Es decir, no era inteligencia como tal. Pero el resultado era el mismo: vencer al mejor humano del mundo. Y esto vuelve a poner a la inteligencia artificial en el mapa. En los años 2000-2015, Internet empieza a generar cantidades masivas de datos. Cada clic, cada búsqueda, cada foto, todo se convierte en información. Al mismo tiempo aparecen las GPUs, que permiten procesar esos datos a una velocidad que antes era imposible. Y entonces pasa algo clave. Los algoritmos que ya existían desde hace décadas por fin funcionan de verdad. Porque esto es importante entenderlo. El Machine Learning no es algo nuevo. Lo nuevo es que ahora sí tenemos con qué alimentarlo. Es como si durante años hubiéramos tenido el motor de un Ferrari, pero sin gasolina. Y de repente el depósito se llena. Es aquí donde nace realmente la inteligencia artificial moderna. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, llega otro golpe importante. En el año 2012, una red neuronal llamada AlexNet
entra en una competición de reconocimiento de imágenes y no gana por poco, arrasa. Y aquí es donde todo el mundo empieza a girar la cabeza otra vez hacia la inteligencia artificial, porque hasta ese momento reconocer imágenes bien era un problema muy complicado. Para una máquina distinguir un perro de un gato no era tan sencillo como parece, pero con el deep learning eso cambia. Y no solo imágenes, también empieza a mejorar el reconocimiento de voz, la traducción automática, la detección de patrones. Es como si de repente las máquinas empezaran a ver y escuchar mejor. Pero ojo, porque aquí hay otro matiz importante. Esto no es magia ni conciencia, son redes neuronales mucho más grandes, entrenadas con muchísimos más datos. Es la misma idea de antes, pero llevada a otro nivel. Y aquí es donde empieza el camino directo hacia lo que estamos viendo hoy. Y ahora sí, ya llegamos a lo que tú ya conoces. Porque después de todo este recorrido, de décadas de pruebas, errores, inviernos y avances, de repente la inteligencia artificial deja de ser algo técnico y pasa a estar en manos de todo el mundo. Empiezan a aparecer modelos como ChatGPT, capaces de escribir, programar, responder preguntas, como si estuvieras hablando con una persona. Y claro, la sensación que da es que esto ha aparecido de la nada, pero realmente no. Esto es el resultado de todo lo anterior, de los datos, de la potencia, del deep learning y de una arquitectura clave llamada Transformer, que es la que permite que estos modelos entiendan contexto y generen lenguaje de forma coherente. Y aquí es donde cambia todo, porque antes la IA estaba en laboratorios, en empresas, en cosas muy concretas, ahora está en tu móvil, en tu ordenador, en tu día a día. Pero ojo con esto porque también es donde más se confunde la gente. Esto no es inteligencia como la humana. No piensa, no entiende, ni tampoco tiene conciencia. Lo que hace es predecir la siguiente palabra con una precisión brutal. Y aún así, el resultado es tan bueno que parece otra cosa. Y ahí es donde estamos ahora, en un punto donde la tecnología ya no parece una herramienta, sino algo mucho más cercano a una conversación. La inteligencia artificial no apareció de la nada. No es una moda, ni es una tendencia, es el resultado de décadas de intentos, errores y avances acumulados. Y lo que estamos viendo ahora no es el final, es solo la primera vez que la estamos usando de verdad. Y hasta aquí este video, nos veremos en los siguientes videos donde hablaremos sobre la inteligencia artificial, porque la pregunta ya no es si la IA va a cambiar el mundo, la pregunta es si tú vas a entenderla o quedarte atrás, en un punto donde la tecnología ya no parece una herramienta, sino algo mucho más cercano a una conversación,